Nos vamos a ir hasta Italia para conversar sobre una realidad nacional con el compatriota y amigo de BIS Televisión Carlos Brito Vega, el doctor Carlos Brito Vega, que es presidente del Partido Dignidad y Libertad y que comparten con nosotros la preocupación de la situación política de nuestro país, esta agudización innecesaria de la represión en nuestro país, que lo decimos abiertamente, no se están manejando los hilos adecuados del diálogo. Hay intentos, pero parece que no están caminando muy bien los asesores políticos o el olfato político que se tiene que tener en este escenario de enfrentamiento y de anuncio de acciones de protesta, considerando que el derecho a la protesta es un derecho humano. Entonces, la línea, el justo medio, cómo lograr eso, la línea difícil de mantener diálogo y de la represión, sin dejar de señalar también que hay instituciones violentistas que están detrás de esto, y lo hemos dicho. Nos estamos enfrascando en una situación difícil, estamos analizando las consecuencias, pero no las causas, que también hay que ver, para tener un panorama real de la situación. Por eso hemos invitado a Carlos, está ya en línea. El agradecimiento, Carlos, en nombre de nuestros televidentes, por la participación, por el tiempo. ¿Cómo ve a la distancia el presidente del Partido Dignidad y Libertad desde Italia la situación de nuestro país? Bienvenido. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? ¿El audio está bien? Sí, puedo continuar. Perfecto, perfecto. Correcto. Gracias. Antes de todo, agradecerte por este espacio y para responder de inmediato a tu pregunta, es que lamentablemente aquí en Europa vemos no solamente con tanta preocupación, sino con tanta indignación de lo que pasa en nuestra patria. Y inicio con aquello que tú has manifestado hace pocos segundos, en la cual dices de que estamos viendo posiblemente los efectos, pero no las causas. Y de manera que esas causas que han llamado a las protestas en nuestra patria, que no son desde ahora, no son de hace 5 años, no es de este gobierno, no es del anterior gobierno, sino más bien tiene todo un proceso histórico y que obedece a todas las traiciones y a todos los corruptos que hemos tenido en estos 200 años, entre comillas, de llamada república. Y que definitivamente vamos viendo también que eso que nos llama el orgullo nacional, de ese himno que tan maravillosamente tiene sus letras donde dice somos libres, pues nos damos cuenta que no somos libres definitivamente. Y que por lo tanto, esta gesta que ha tenido a través de la historia de las diversas protestas, tienen sus raíces, que son de carácter social, que son de carácter político, que son de carácter antropológico, que son de carácter incluso hasta religioso, y que son de carácter, y así lo digo abiertamente, incluso hasta de homofobia por nuestros hermanos andinos, amazónicos, porque todavía no se entiende en nuestra patria que nosotros somos una república plurinacional. Existen diversas comunidades originarias en los Andes, en la sierra, en la costa y también en nuestra selva. Y que por lo tanto jamás ha habido por parte no solamente de estos últimos gobiernos, sino de incluso de los que han sido anteriormente, en poder crear las condiciones para poder desarrollar y articular de una forma, no solamente en un desarrollo pleno de los seres humanos, sino que definitivamente siempre a todas las protestas, y lo que está pasando ahora en la actualidad ha sido siempre reprimida
de una manera totalmente desigual, totalmente abrupta, y que no hemos aprendido nada en estas últimas décadas. Entonces, esto hace ver incluso que actualmente nos encontramos frente a una dictadura cívico-militar. Y entonces, cuando nosotros decimos la protesta es un derecho, partimos de un principio muy fundamental, que está escrita incluso no solamente en la Constitución en su artículo 12, sino también si quienes conocemos de derecho, incluso a nivel internacional, la Convención Americana, por ejemplo, sobre los derechos humanos, bien claro lo establece, que la protesta pacífica es un derecho. Esto está bien escrito en su numeral 12 y de la cual nosotros somos un país firmatario. También esto está escrito incluso en el artículo 2 de la Constitución, donde señala que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, y que estas reuniones pueden ser en locales privados o abiertos al público y sin ningún tipo de aviso previo. Solamente pueden ser de alguna forma por la autoridad prohibidas cuando exista de alguna forma comprobada lo que es la seguridad o de sanidad pública. Y esto siempre tiene que ser vinculado a lo que significa la libertad, no solamente de expresión, sino también de asociación y lo que son a los derechos civiles y políticos, que esta Constitución, incluso el 93, así lo señala. Por lo tanto, lo que vemos aquí desde afuera es no solamente esto como parte de la historia, sino que vamos un poco atrás, de recientemente. ¿Qué cosa es lo que sucedió cuando se quisieron imponer a golpe de fuego, a golpe de balas, a los hermanos nativos en el llamado Baguazo, en el anterior gobierno que fue del señor Alan García? ¿Qué ocurrió? Tuvimos más de 28 entre policías y los hermanos Ashaninkas y de otras comunidades nativas que fueron asesinados, es decir, casi 40, y que hemos hecho el hazmerreír en términos de derechos humanos a nivel internacional. Y esto se está repitiendo ahora también porque hay claramente la intención de este Congreso, es decir, de lo que significa el poder ejecutivo y de lo que significa también el poder legislativo, que ninguno tienen como se dice, la decisión, la sensibilidad política para poder resolver esta problemática. Y entonces ahí coincidimos también contigo cuando manifiestas que no tienen sus asesores o no hay lo que le llamamos nosotros el olfato político para poder establecer no solamente orden, pero al mismo tiempo diálogo. Porque una democracia sin diálogo no es democracia. Una democracia sin una cultura de escuchar al diverso no es democracia. Un gobierno como el actual, con estas limitaciones, que incluso de usurpación, de infracción constitucional, que no es el tema de tratarlo hoy día, también nosotros lo hemos señalado y decimos públicamente una vez más, a usted, señora Boluarte, que está manchando al extranjero fuera del país, nos está llevando no solamente como una imagen que somos cavernarios, sino que hay la responsabilidad política de este Ejecutivo, de este Legislativo, y porque el Ejecutivo, y lo dice la Constitución política, que a través de su presidente, que es el que tiene la máxima investidura de nuestra patria, de nuestro país, es el responsable de las fuerzas policiales y militares y sus comandos conjuntos. Y por lo tanto aquí hay una responsabilidad política. De esos más de 30 muertos, no pueden quedar impunes. Hay una responsabilidad. Y aquí viene la pregunta que hacen el Poder Judicial. O sea, a uno se les persigue y aquí no es que quiero, como se dice, señalar de repente y que nos malinterprete que estamos contra las instituciones, pero sí estamos contra las instituciones corruptas. Sí estamos con las instituciones que no ponen en el mismo peso de la balanza y que persiguen
y que generan leyes y que generan normas, no solamente para perseguir, sino incluso para detener de una manera injusta, para encarcelar de una manera injusta, para asesinar de una manera injusta, y donde prácticamente se han retirado, se han suspendido todos los derechos civiles de la persona. Y aquí hay una responsabilidad política y que tiene que pagar este Ejecutivo. Esto no va a quedar impune. Es por eso que ya desde el día de mañana, lamentablemente, se está llevando a cabo una huelga general indefinida y que nadie sabe hasta cuándo durará. Y si es que los que hemos vivido de las protestas civiles, pero que al mismo tiempo hemos tenido propuestas políticas, nos recordamos. Y allí está, cuando tumbamos a la segunda fase de la dictadura militar después de Velasco, al señor Morales Bermúdez, y que justamente por sus crímenes de lesa humanidad, en países, en continentes, en lugares donde sí existe la justicia, fue aquí el Foro Romano, como ustedes lo sabrán, que le dio la cárcel perpetua, definitivamente, y que no lo hizo eso en el Perú, porque asesinaron a uno de sus periodistas italianos que cubría la información de esas protestas pacíficas. Y por lo tanto, es aquí, por ejemplo, donde sí se respira la justicia, se respira la democracia, pero lamentablemente en nuestra patria esto no sucede. Entonces, ¿qué queremos? ¿No hemos aprendido nada de nuestra historia? ¿Queremos seguir terruqueando a quienes salen a las protestas pacíficas? ¿Queremos seguir tildándolos de rojos como cuando en nuestras épocas universitarias hasta nos han encarcelado? Y quien les habla también sucedió eso y no he sido ni senderista, ni comunista, ni rojo, etcétera, simplemente por ser contestatario al sistema. En una democracia tiene que haber confronto, y ese confronto son de contenidos, sobre todo son de contenidos de perspectivas políticas para los que buscamos, como se dice, una felicidad no solamente social, sino los que buscamos un bien colectivo. Y esto es lo que el pueblo peruano en su conjunto, en su grande mayoría, ha despertado y ahora está buscando esto. Incluso busca y dice, hay la necesidad de someter a discusión, a debate esta democracia participativa que ha llegado a su caducidad. Queremos una democracia, representativa que ha llegado a su caducidad. Queremos mecanismos de democracia directa como es la participación ciudadana. Queremos los actos referendarios y queremos incluso no solamente las nuevas elecciones, sino que también en esas nuevas elecciones haya una consulta al pueblo peruano para un nuevo reordenamiento jurídico que se llame nueva constitución, asamblea. Eso lo decidirá el pueblo. Entonces, estos conflictos sociales definitivamente Carlos, son de una posición de desigualdad flagrante. Y aquí vienen todas criminalizadas, todas vienen criminalizadas, todas. Y si es que vamos a analizar, como tú hace un momento lo has dicho, y coincidimos plenamente contigo, estimado Néstor, cuando has dicho unas dos mágicas palabras, pienso, que desenmascaran, como se dice, sacan la especie de la tapa de la olla que está en ebullición y donde dices, estamos viendo solamente los efectos, pero no las causas. Y otra de las causas que aquí es que se está jugando el país con más de 40 megaproyectos mineros y que estos en este periodo justamente se van a renovar muchos y otros ya se están dando las concesiones y se han creado estas condiciones justamente de meter balas a quienes protestan. Entonces la pregunta es, ¿quién le ha dado a este Ejecutivo o a este Legislativo de dar esas concesiones? ¿Lo hemos votado nosotros, los ciudadanos de a pie? ¿Lo ha votado el pueblo y le ha dado esa concesión a estos señores que ya no representan a nadie para que hagan estos grandes contratos internacionales y que definitivamente solo hacen lo que se llama procesos que están llevando a cabo una grande contaminación que es de una cuenta económica irreparable? Entonces aquí pienso que viene la parte en que hay la necesidad de no repetir lo del Baguazo, de no repetir lo de las Bambas, de no repetir esta crisis constante en la que se encuentra la democracia, y lo que hay necesidad es de crear estos puentes de diálogo. Y aquí podríamos empezar en un proceso de repacificación cuando tenemos 4 o 5 grandes, digamos, llamados como es, y diríamos, en la parte norte del país, en la parte centro,
en la parte sur y también de los peruanos en el exterior, en donde puedan desde allí salir. Por ejemplo, tenemos hace pocos semanas que fueron elegidos los gobernadores regionales. Y entonces, ¿por qué no en estas, digamos, 4 grandes macro regiones, que es del centro, del sur, del norte y también de quienes nos encontramos fuera, que queramos colaborar y que nazca un gobierno técnico de transición para las nuevas elecciones, y que en esas nuevas elecciones también haya esa consulta nacional, si es que quieren o no quieren cambiar esta Constitución del 93, que hay las necesidades. Y por lo tanto, creo que allí está una de las llaves maestras, como se dice. Pero para esto tenemos que tener la decisión política, tenemos que tener la capacidad incluso de poder dialogar con los demás. Y eso no estamos viendo. El pueblo sale a las protestas, lo único que le dan balas y asesinatos. Y esto no puede continuar, no puede quedar impune, definitivamente, Néstor. Perdóname que alzo la voz, se me sale esto, pero me viene de adentro, hermano, es indignación, definitivamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Allá estarán iniciando con los paros nacionales, regionales, seguramente. Entonces los peruanos acá también no nos vamos a quedar, y estamos haciendo diversas manifestaciones aquí en Europa. Se han hecho en Italia, se están haciendo en Francia, se están haciendo en España, se están haciendo en Suiza, se están haciendo en Bélgica, se están haciendo en Argentina, en Chile, etcétera. Y el siguiente paso, ¿cuál será? Cuando no te hacen caso, ¿qué queda? Entonces serán también en manera muy pacífica, seguramente. También no se sorprendan cuando los peruanos en el exterior tenemos 2 instituciones acá, consulado y embajada. Haremos también las ocupaciones pacíficas como una forma de protesta en toda esta situación que se está generando. Y los traeremos a los foros internacionales, a los europeos, entonces los traeremos a estos responsables, porque esto no puede quedar impune. ¿Queremos repacificar? Correcto, pero esto no puede quedar impune, definitivamente. No puede darse esta impunidad a todas esas matanzas en nuestra patria. Mañana es un día difícil, Carlos, para el país. Un día que vamos a ver y comprobar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, de qué está hecho y qué acciones son las que se va a tomar. Si siguen con la represión, no es el camino adecuado. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que debería hacerse en la responsabilidad de cada uno de los actores presentes en este escenario difícil que es el día de mañana, Carlos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es la visión a la distancia de lo que tendría que hacerse mañana a nivel del gobierno nacional y de los otros actores que tienen que ver con este proceso de evitar la escalada de violencia en nuestro país? Ahora, mira, yo pienso que hay 3 cosas fundamentales que hacer. Si es que no tiene la capacidad del gobierno, existen personalidades dentro y fuera del país, incluso hasta que nosotros, alguien de los peruanos en el exterior, que no solamente es mi persona, tenemos tantos brillantes profesionales también aquí afuera, que podemos servir como un nexo de un puente de diálogo. También lo tenemos en el país, y con una agenda muy específica y sobre todo transparente y honesta, y con una caducidad inmediata, para poder buscar esos puentes y que haya una recomposición de un nuevo gabinete. Esto sería uno. El segundo es de que debe de ordenar, como así lo dice incluso esta Constitución del 93, donde la señora Boluarte no debe ordenar definitivamente a que no disparen las Fuerzas Armadas ni las policiales, sino que más bien es normal, por parte de cuidar, de proteger, sobre todo las instalaciones que son públicas y por la seguridad pública, pero en ningún momento de todas esas videos que la prensa alternativa, que así como ustedes han mostrado, digamos, en esos campos de manifestaciones, definitivamente nosotros no hemos visto a ningún tipo de delincuente o a ningún tipo de actos que vayan y transgredan las reglas pacíficas de los ciudadanos. Por el contrario, se han visto muchos de ellos identificados, que son las ternas,
las que siembran, los infiltrados, incluso de las mismas fuerzas policiales. Y eso no ha cambiado, eso lo conocemos. Quienes hemos tenido una dirigencia universitaria, quienes venimos desde las luchas sociales para traer una nueva democracia y que no son todos estos sinvergüenzas que ahora se encuentran en el Parlamento, que jamás lo vimos en esas luchas por los años 78, cuando tuvimos que derrocarlas a la segunda fase del gobierno militar. Entonces necesitamos que también haya una voz coherente por parte de ellos y que no haya más represión, porque la represión va a generar más violencia y esto va a generar simplemente más encuentros y que estamos viendo que a las finales haya una dictadura cívico-militar en nuestra patria. Y la tercera es de que el Congreso también se tiene que disolver este Congreso y donde antes que se vayan bastarían en menos de una semana donde hagan 3 cosas fundamentales, si es que tienen la voluntad política y por lo menos en remediar todos los errores que han hecho. La primera cosa es en que haya un cambio así muy inmediato en la ley orgánica de partidos políticos para que participen los otros partidos que como el nuestro, y hay más de 15 que también están en un proceso ya de inscripción para renovar esta clase política. 2, el cambio que tiene que hacerse definitivamente en el Jurado Nacional de Elecciones y también en la Organización Nacional de Procesos Electorales, que también ahí han demostrado que hay gente muy corrupta. Queremos gente transparente, como se dice, que gane el mejor. Y esto es lo que quiere, lo que exige la población. La población no quiere más sangre derramada, la población no quiere más encuentros fratricidas entre los peruanos. Lo que la población quiere es que la clase política se ocupe definitivamente de los problemas que tiene nuestra patria. Para eso sirven las ciencias políticas, para resolverlas, para afrontarlas, o por lo menos tener los tentativos de querer enfrentarlas y resolverlas. Y entonces esas serían estas indicaciones, y a los que van a participar, y nosotros desde acá también ya estaremos haciendo nuestras manifestaciones para dar un impulso a nivel mediático de lo que está sucediendo en nuestra patria. Nosotros nos solidarizamos con todas las luchas que hacen nuestros hermanos peruanos allá, que sufren justamente, y que estamos por todo tipo de reclamo y de derecho, porque es un derecho humano la protesta, de manera pacífica. Y por ejemplo, aquí abro una paréntesis y va mi solidaridad a mis hermanos de Agora, los que han estado allí en Plaza San Martín, que han sido desalojados y que se ha visto de la manera abrupta desde el día de ayer lo que han sufrido nuestros hermanos que se trasladaron a Agora Popular, los de Rimac, etcétera, allí en la Plaza Mancocapa, donde ha habido gente que ha estado tranquilamente pernoctando y donde eso se llama abuso de autoridad, por no decir discriminación, porque vienen del Ande. Creo que así como tus orígenes, hermano, yo también soy hijo de serranos y cholo, así con mucho orgullo, y en Europa y hasta en las mismas universidades en las que nosotros tenemos aquí nuestra presencia, decimos sí, somos de orígenes bien peruanos, bien cholas, eso somos. Y entonces eso creo que también nos falta en nuestra patria, porque eso es otra de las cosas homofóbicas que se vienen sembrando y justamente se van ahora reactivando. De acuerdo, momentos difíciles y hay responsabilidades que tienen que asumir en su momento y estos son los momentos de asumir las responsabilidades. Gracias, Carlos. Vamos a estar atentos a lo que ocurra mañana y esperemos que las responsabilidades se asuman de la manera más adecuada. Simplemente, si tienes 10 segundos para despedirme de ti y de todos los seguidores, que el pueblo no quiere que vengan esos años oscuros que hemos pasado, esos años de terrorismo de una parte de Sendero Luminoso y de la otra parte del Estado y los paramilitares. Nosotros lo hemos sufrido y justamente los que nos encontramos fuera somos también producto, somos efecto de esos años de terror en la que hemos vivido en nuestra patria y que nadie los queremos. Y entonces, que cese este tipo de represión, basta de estos actos de terruqueo a quienes hacen sus protestas pacíficas, y lo que necesitamos es construir sobre todo puentes de diálogo a todo nivel y construir también de esa misma manera muros, pero muros contra la homofobía, muros incluso contra la discriminación de cualquier índole en nuestro amado y extrañado Perú. Muchas gracias, Néstor.
Gracias. Gracias, Carlos. Son tiempos de cambio y son tiempos de construir puentes, puentes de diálogo principalmente para empezar a pacificar el país y el derecho que tenemos todos los peruanos al desarrollo. Gracias, Carlos. Vamos a estar atentos.